estudiando las 4 días, vamos a partir con la presentación del libro El lado oscuro del arte, Robo de obras y otros crímenes artísticos. En primer lugar, les quiero dar la bienvenida. Agradecer que un día viernes estén acá, se va a un tema que genera interés, de verdad, bien controversial en el ámbito de la cultura. Y en primer lugar, también agradecer a quienes facilitaron el espacio para la actividad de hoy, Museo Histórico Nacional, y a su vez también la colaboración de ICOM Chile. Esta es una actividad que se generó muy rápidamente, hay que decirlo, aprovechando la visita express de Evelyn, conjunto con su proyecto Temporada de Relámpago sobre los museos y a su vez con el apoyo de ICOM Chile, porque consideramos que era un tema fundamental para poder dialogar, obviamente conocer un poco más en profundidad toda la investigación que realizó la autora con respecto a este tema, que en la región es bastante común y que se vio mucho más incrementado durante el periodo de la pandemia. Ya nos va a comentar más detalles de los resultados de esta investigación. Así que antes de cualquier cosa, agradecer también por la disposición y por poder estar acá. Así que, bienvenida. No, muchas gracias a vos por parte de la gestión así a toda velocidad, tiempo récord de generar este encuentro. Estoy por participar y también, bueno, el museo que gentilmente nos dio el espacio para, para charlar hoy de sí, un tema. Realmente yo no pensaba que era como tan, como mencionaste, tan incómodo hasta que me metí en eso. Como ahí me parecía más divertido en un primer momento, como muy fan de Sherlock, de James Bond y todo ese tipo de historias. Después empecé a notar que realmente era un tema incómodo, empezando a dialogar con gente involucrada en el medio. Ya lo presentí cuando empecé, perdón, ya la palabra. No sé qué pasa acá, pero algo que yo noté en Argentina es que, bueno, no hay prácticamente bibliografía previa sobre el tema, hay muy poco, así que mi principal fuente fueron las noticias de prensa y entrevistas hechas por mí. Ya cuando empecé a ver que las noticias de los policiales no estaban firmadas por los periodistas, yo digo, uy, acá como me estoy metiendo en un terreno complejo. Porque era como anonimato total, cosa que no percibí en noticias de diarios europeos, por ejemplo. Se ve que están más protegidos los periodistas en esas zonas. Por lo menos en Argentina lo que encontré es que los artículos no estaban firmados. Y después, bueno, este es un libro que yo pude publicar gracias a Mecenazgo, que es un programa que solamente tiene la ciudad de Buenos Aires, en el resto del país no existe, donde uno se postula con un proyecto cultural y ellos tienen el aval para ir a buscar una empresa que te la financie. Y en general lo que hacen las empresas que te financian es que te piden que le metas el logo en todas partes. En este caso, mi auspiciante fue un banco que me pidió no aparecer directamente porque le resultaba un tema un poco escabroso y que nunca se sabe hasta qué punto sus clientes pueden estar involucrados en algo así. Así que ahí ya empecé a notar que era un tema espinoso y que me había metido. Exactamente, bueno, y así como lo comenta, claramente hay un vínculo entre esta acción del robo de obras de arte con el poder político, económico, entre otros. Cuéntanos un poquitito, sobre todo, de lo que lograste recuperar, de los robos específicamente en Argentina, en Buenos Aires. Yo sé que hay unos casos bien emblemáticos, sobre todo en el periodo de la dictadura, que creo que acá podemos encontrar similitudes, sobre todo en la audiencia que es especializada. Bueno, eso me encantaría que me cuenten después. Sí, hay paralelismos. Sí, el libro cubre un periodo que es de 1980 hasta el 2022 aproximadamente, hasta los meses previos a que terminé de escribir el libro. Y elegí 1980 porque es justamente el año en el que sucedió el máximo robo en la historia del arte argentino. Por suerte sigue siendo, no hubo otro que lo superara hasta ahora, que como vos decís, tiene un lado muy oscuro,
justamente vinculado con el título del libro. Siempre se sospechó que había estado la dictadura involucrada, por ende el caso fue encajonado durante prácticamente 20 años, nadie habló más del tema. Y esto fue un asunto mítico el día de Navidad de 1980. Eso empecé a encontrar que era un patrón bastante común, elegir fechas así, San Patricio, partidos de mundial, fechas donde la gente está distraída en otra cosa y aprovechar la ocasión. En este caso, bueno, habían pasado las 12 en el Museo de Bellas Artes, solamente había 2 personas que se habían quedado esa noche, era el sereno y el bombero. Y después de comer y brindar, notaron, no sé si fue una cuestión intuitiva o que percibieron que algo raro estaba pasando, y cuando empezaron a dar la ronda se dieron cuenta de que ya se había perpetrado el máximo robo de la historia del museo. Lo que es bastante sospechoso, abierto una ronda de golpe. Bueno, pero esto fue después, mientras ellos estaban cenando, festejando, gritando y demás, supuestamente sucedió el hecho. Lo que se estipuló es que fueran 4 personas que habían entrado por los techos porque estaban reformas, entonces había unos andamios arriba, y que se separaron de 2 por planta baja y 2 por el primer piso. Fue como bastante evidente que esta gente había actuado con una lista de pedidos por las horas que se llevaron, que tenían bastante común, en general eran impresionistas, formaban parte de la misma colección. No necesariamente eran las obras más valiosas, había otras obras mucho más valiosas, pero sí eligieron un tamaño portable, digamos, seguramente le sacaron las marcas y demás. Además de las pinturas, fueron 16 pinturas y 7 esculturas de porcelana y jade. Esto fue el botín que se llevaron. La jueza que se hizo cargo de la causa decidió que, como no había habido ninguna entrada forzada, entonces estos empleados tenían que estar involucrados. Estuvieron ellos 2 más el curador y el fotógrafo, muchos otros empleados más estuvieron desaparecidos en una comisaría durante casi 3 semanas, que nadie sabía dónde estaban. Fueron torturados, picaneados, golpeados, porque supuestamente tenían que brindar información sobre algo que sabían y que realmente ellos no tenían nada que ver con el asunto. Pasaron un par de meses, nadie fue acusado, a pesar de que hubo torturas y todo por medio, nadie fue acusado. La causa se cierra en el 81. Ahí quedó muchísimos años, hasta pasados los 2000, cuando recién un juez muy famoso, porque era muy mediático en Argentina, que se llamaba Ollarvide, no sé si vos lo recordás, aparecía mucho en la tele, era muy exclusivo. Bueno, Ollarvide se abre la causa y empieza a investigar a un personaje bastante siniestro que se llama Aníbal Gordón. Siempre se sospechó que había miembros de la dictadura involucrados, pero nunca se pudo comprobar de quiénes y de qué manera. Aníbal Gordón dirigió un centro de tortura que se llamaba Automotores Sorletti, y además había sido acusado de secuestros extorsivos, asesinatos a políticos, otros robos de obras de arte. Así que esa fue como una de las pistas que se empezó a seguir. Por otro lado, también ese año había habido una muestra muy importante del Museo de Oro de Colombia, que compró piezas muy valiosas. El museo había tenido que contratar seguridad adicional. Y casualmente contrataron a la empresa de un señor que se llama Paladino, que era miembro de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia. Y esta persona había tenido acceso a todos los planes del museo, había manejado personal ahí dentro, así que sabía perfectamente cómo se manejaba este espacio. Lo que había sucedido en esos años, previo a la guerra de Malvinas, el presidente que estaba en ese momento en Estados Unidos
saca un decreto que prohíbe la venta de armas a Argentina por tener un gobierno con acusados de delitos de lesa humanidad. Muchos países firmaron este acuerdo, pero hubo uno que no lo firmó, que era Taiwán. Entonces todas las pistas empiezan a llevar a que hubo un intercambio de estas obras robadas por armas con el gobierno de Taiwán. Que en ese momento estaban muy tensas las relaciones con Chile. No sucedió nada, pero después muy próximamente vino la guerra de Malvinas, así que es muy posible que estas armas hayan estado involucradas en la guerra y se hayan utilizado. Después de tantos años, este es como un capítulo, pues en Europa hay un detective privado muy conocido que dirige un espacio que se llama Los Register, que es uno de los detectives más conocidos. Y él había estado investigando, de hecho él viajó a Taiwán, se entrevistó con un empresario que aparentemente tenía una de estas obras. Este empresario lo que le dijo es: yo no tengo por qué responderte a vos ni a nadie que no sea el gobierno de mi país. Si no es el gobierno de mi país, yo no tengo por qué dar explicaciones a nadie. Las obras que tengo yo las compré de buena fe. Este señor viaja a Argentina, este detective, tratando, fue una fecha muy poco fácil la que eligió. Viaja con Tony Blair, que era en ese momento el primer británico, en noviembre del 2001, un mes antes de que explote el país, prácticamente, porque lo que él quería, él no pertenece a la policía, es un profesional privado. Entonces lo que quería es que para pagar de sus honorarios, el museo venda alguna obra de su colección o alguna de estas obras que se iban a conseguir. Para hacer algo así semejante que el patrimonio del país, necesita la firma del presidente. Entonces cayó en un momento en que tuvimos 15 presidentes en una semana. Por suerte eso no sucedió. Así que ese capítulo quedó inconcluso, pero este hombre había localizado dónde estaban las obras. Pasaron un par de años más y 3 de estas pinturas salen a la venta en una galería en París. Justamente también un taiwanés las había metido falsificando la documentación en la aduana y gente de Interpol de acá viajó, haciéndose pasar por compradores. Se dio cuenta que efectivamente eran estas obras que habían desaparecido. Le dijeron al galerista que estas obras se roban de Argentina hace tantos años y ahí se procedió a la repatriación que la hizo este mismo juez Ollarvide, que era muy gracioso porque contaba en una entrevista, y las obras son pequeñas, las que se recuperaron son un boceto de Gauguin, un retrato de Renoir y un paisajito de Cézanne. Con los marcos deben medir como muchísimos 50 centímetros. Entonces lo que decía el juez es que no las quería despachar en el avión, que se pasó las 12 horas con las obras así agarradas hasta que llegó acá a Buenos Aires. Y esas obras están expuestas hoy en día en el Museo de Bellas Artes. Antes estaban juntas, ahora las separaron y sería más interesante que haya algún comentario en la museografía en referencia a este caso que ni siquiera los argentinos lo saben, porque en el momento en que sucedió, al día siguiente salieron todos los diarios y después chao, no sabemos del tema. Entonces la mayoría de la gente no lo conoce. Y las otras 13 siguen desaparecidas. Y no hay relaciones diplomáticas entre Argentina y Taiwán, así que no hay diálogo posible por ahora. No hay una perspectiva de recuperación. Sí, una consulta ahí con respecto a la materialidad y como los motivos de estos robos de arte en general. En ese caso tenemos motivos políticos, económicos de robo, pero cuéntanos un poco más también de las motivaciones humanas más comunes y usuales para la perpetración de este tipo de delitos en el mundo del arte. No solamente pueden ser por encargo de algún coleccionista privado, sino que eventualmente puede haber otras razones. Cuéntanos un poquito de ello. Uy, eso da para hablar muchísimo. Sí.
En general estaba, bueno, después me gustaría profundizar un poco más en eso, la idea de coleccionista millonario que manda a robar, pero no es tanto lo que sucede en la vida real, sobre todo en Europa, que es donde es más fuerte este tráfico, ¿no? Que siempre hay como otros motivos de por medio, muchas veces hay algo bastante habitual que es que hay ladrones que roban pensando que después le va a ser fácil venderlas y después eso no sucede, no hay gente así desesperada por comprar obra robada y colgarla en su pared. Pero también sucede mucho como un intercambio de favores o para tenerla a resguardo en caso de que el delincuente quede detenido, entonces pide una baja de la pena a cambio de dar información sobre la obra, o también decían en bandas de casa el narcotráfico es como un objeto de intercambio o como de una garantía de que a futuro va a venir plata. Sí, bueno, por algo es el tercer tráfico más importante del mundo, ¿no? Maneja fortunas siderales y hay mucha gente involucrada en estas redes de tráfico, muchísimos intermediarios. O sea, en este caso tú has podido ver el cambio en el fondo de estas motivaciones y ahora el fenómeno que nos encontramos mayoritariamente tiene que ver con el crimen organizado, que son los que ejecutan estos robos de arte para estos fines principalmente o el intercambio de Bueno, es otro tema importante para desarrollar. Pasa mucho. Eh, Algo que en especial en una provincia que es Córdoba, leía que en las épocas de cosecha es donde más se usa, donde la policía más tiene que estar presente y controlando esos casos porque hay mucha plata circulando que necesita ser lavada. Entonces es como una época del año súper fuerte para eso. Sí, son casos donde hay muchos intermediarios. Eh, Hay distintos tipos de ladrones, como les decía. Está el ladrón oportunista que entra a una casa y ve que hay obras que pueden ser valiosas y se las lleva y bueno, después ve qué hace. En el caso de Buenos Aires en general termina en el mercado de San Telmo, en lugares así de antigüedades. Pero después están las que sí saben a dónde van a llevar esas piezas. En nuestra región lo que más hay, más que robo de arte, es el robo de bienes paleontológicos o arqueológicos. Entonces, bueno, en primer lugar están que acá llamamos, no sé si en Chile le dicen igual a huaqueros. Sí. Los huaqueros. Que sí, que son como el primer eslabón, los que hacen todo el trabajo sucio de buscar las piezas, son los que menos dinero reciben, y ahí es como pasa al siguiente escalón. Que en general lo primero que se hace cuando se roba una obra de arte es intentar sacarla del país. Ese es el primer paso. Por eso después siempre dice que son fundamentales las primeras 72 horas para encontrar una obra. Si pasan esas 72 horas ya es muy difícil, porque es como lo primero. De hecho, lo que se sabe de este robo de Bellas Artes es que fueron del museo directo a Aeroparque. Sí, como sin escalas. Es porque es como el país en donde ese robo se produjo, donde más rápido circula la información. Entonces hay que sacarlo. Para eso están los intermediarios, ¿no? Que están en medio de la cadena, que pueden trabajar a nivel regional o a nivel internacional. Y después esto se cierra con los dealers, las casas de subasta, los coleccionistas, los museos también. Sí, muchísima gente involucrada. Vamos a ver todo un punto que creo que son bastante diferentes, como le llaman de curaduría, con los coleccionistas de privados de arte y artistas también, por tener la piedra en particular, que ya descarga, supongo específicamente. Cuéntanos un poco más del perfil de esos coleccionistas. Acá en Chile tenemos un caso bien particular y que es parte de los capítulos también del libro de hoy.
Sí, ese seguramente ustedes lo conocen mejor que yo y me pueden tirar más data porque vivieron el caso y seguramente viendo las noticieras todos los días, que es extraordinario. Bueno, eso es un tema que surge muy seguido, ¿no? Como la idea generalizada de que los robos son a pedido de alguien que manda a una banda a robar. El director, bueno, un mentor mío de este proyecto fue durante muchos años el director de patrimonio, de protección de patrimonio, es una de las ramas principales de Interpol y que después se convirtió en el director de Interpol, y Marcelo Laibe. Y él me decía que eso, en primer lugar, es muy difícil que pase porque en general los coleccionistas tienen un perfil psicológico como muy exhibicionista. Entonces es como que les gusta mostrarle y compartir y exhibirse con todo el mundo con sus últimas compras, que es algo que, bueno, se ve, no sé, en la línea se va, se ve muchísimo. La foto ahí con la obra recién adquirida. Entonces, como que eso se contradice con la idea de tener una obra que solo puedas ver vos en tu casa porque no le puedes mostrar a nadie porque te denuncia. Y además, algo que me dijo que me hizo reír mucho es que dentro de las patologías más graves que pueden tener los seres humanos, en general a la mayoría se les da por salir a matar gente, que son muy pocos los que tienen como el rayo de ir a robar una obra de arte para tener exhibido en su casa, así que no pasa tanto. Pero bueno, siempre está como la excepción que hace la regla, ¿no? Que fue este caso que yo no lo podía creer. Yo no lo podía creer. O sea, el nivel de caradurez de este hombre, yo he visto como pocas situaciones. Anoté unas frases literales porque no tiene desperdicio. La verdad que es increíble. Bueno, todos conocen el caso, ¿se recuerdan? No sé, bueno, que Dale, sí, se los cuento. Bueno, fue... la primera pista surge con una obra robada en una plaza. En el 2003 habían denunciado una obra robada en Valparaíso, una escultura de 200 toneladas que se llamaba La República. Tenía otro nombre original, pero después con el tiempo se lo cambiaron. De hierro fundido. Bueno, recién en el 2018 una persona hace una publicación en internet diciendo que vio una escultura muy similar en una hacienda de Rancagua. Y un detective de la policía leyó ese comentario y decían ir a hacer un allanamiento al lugar, que era la hacienda justamente de este señor Raúl Schuller, la hacienda de La Punta, y viajan en octubre del 2018. Bueno, definitivamente encuentran esta escultura que se parece mucho a las fotos que tenía de la escultura que estaba en la plaza. No, es increíble. Y no solamente eso, lo encuentran infinidad más. Empiezan como a revolver. Él dice que no tenía y que no recordaba tener ningún documento de compra de ese monumento histórico. Bueno, encontraron solo en la hacienda, porque después tenía otro departamento donde encontraron más cosas, 137 piezas, fósiles de 9.000 años de antigüedad. Bueno, había habido otro robo en un museo de arte colonial, que eso según lo que leí en Chile, los robos de arte sacro son bastante habituales y en general sí suelen ser a pedido. Habían robado 4 piezas más valiosas de la colección de platería, todas esas las encontraron en esta casa. El cementerio general, que estaban desesperados por la cantidad de robos que tenía, que lograron que los denominen como patrimonio, como para, no sé, como una forma para intentar frenar estos robos que no frenaron. Habían desaparecido 24 obras del cementerio general, 17 las encontraron en la casa de este señor. Había otra del cementerio de Valparaíso, otra del cementerio de Quillota, de Cerro Santa Lucía. Bueno, y además alrededor de 50 esculturas que tenía en el jardín de su hacienda, que dicen que eran alrededor de 11 millones de dólares. Que igual, nada, la escultura de una plaza es invaluable. No sé cómo ponerle ese... No, descaro total. Cuando lo detienen,
este es el juicio. He gastado una brutalidad de dinero comprando todas estas cosas. Tenía un proyecto de vida y una de mis maneras de sentirme realizado era dejar todo esto como herencia. Encuentro que en este país destruyen todo. No hay memoria de nada. Yo quería conservar ese patrimonio arquitectónico rural para el país. Pobrecito, que estaba bien. Para los chilenos no lo entienden. Encima lo llevan preso. No, yo no me hacía encargo de obra. Nunca ha existido boleta en el mundo de las antigüedades. Bueno, eso creo que fue el caso más importante en Chile en relación a recuperación y protección del patrimonio. Y como que ahí saltó de que no había una base de datos importante como para poder detectar estas situaciones de estos bienes que habían sido robados. Bueno, el juicio culpó al Estado de Chile por falta de servicio, por no proteger el patrimonio y haberse tardado tantos años en darse cuenta de esta situación. No, impresionante. Encima, no sé si porque era mayor de edad, que al final ni siquiera estuvo en la cárcel. Así es. Lo pagó con juicio con pena efectiva. Sí. Así es. Sí, solo pagó, no sé, 5 millones de pesos. No, descaro total. Claro, pero son casos bien emblemáticos, así bueno, en Chile tenemos otro ejemplo y por eso quería pasar otro segundo punto, hablamos ya el robo por encargo a través de estos coleccionistas, pero también hablaste de un museo y eso igual me pareció súper interesante porque, claro, no sabemos, no tenemos certeza del todo cómo se conforman las colecciones de los museos. Hay antecedentes, como van cambiando las personas, también van cambiando los sistemas de registro. No es que históricamente todos los espacios tengan una documentación, un registro exhaustivo, sino que incluso te recomienda estudiar piezas retroactivamente. Se van generando estos registros también para tener una noción más clara de cuál es la pieza que forma parte de la colección y también alertar en el caso de una pérdida. Cuéntanos un poquito más de ese aspecto, de esta investigación que lograste generar tú de los casos donde el museo se puede decir también funciona o intencional o no, como una especie de receptor de este patrimonio robado. Bueno, antes puedo hacer un paréntesis volviendo al anterior y después vamos a los museos. Algo que encontré como frecuentemente es que se hablaba de este señor de Zule como el doctor No. Y es una frase re común que encontré y que me han dicho es una referencia muy habitual que me han dicho en entrevistas que he leído. Y yo soy re fan de James Bond. Y vi un montón de veces la película Doctor No, que es la primera, y no entendía cuál era el vínculo. Porque, o sea, el Doctor No era coleccionista, no entendía. Así que, bueno, tardé un poco en buscar las bases de por qué se habla de Doctor No cuando está esta figura del millonario que manda a robar obras. Y resulta, claro, es una historia muy para los británicos o para gente que vivió en esa época, que tiene las referencias del que pasa totalmente. Goya había pintado en 1812 un retrato de un general muy importante británico cuando había visitado Madrid en el contexto de la guerra de independencia española. Hizo un retrato de este Clare Wellington y en 1961 esta obra sale en subasta en Sotheby's. Para los británicos, bueno, lo compró un norteamericano. Para los británicos esto era terrible porque no querían perder un prócer y encima pintado por Goya, no querían perder esa obra. Así que fue como la tesorería de la Casa Real que junta la plata para volver a comprar la pintura. La pintura se exhibe en la National Gallery, a las 2 semanas desaparece. No había ningún tipo de huella, pista, nada que pudiera saberse dónde había ido a parar la obra. Ofrecieron una recompensa altísima, llamó a 500.000 de personas para tirar datos falsos buscando el dinero, pero la obra seguía sin aparecer.
Al año siguiente, en 1962, sale la primera película de James Bond, que es la de Doctor No, que bueno, es como la presentación del personaje, que les enviado a Jamaica para buscar a otra gente que había desaparecido. Y ahí, bueno, se entera de toda esta historia del Doctor No, que era un chino millonario que odiaba a todo el mundo porque había ofrecido sus servicios a los rusos y a los yanquis y todos lo habían despreciado. Entonces ahora odiaba al mundo y formaba parte del Pentre, que era esta organización. Bueno, y en un momento James Bond es invitado a cenar y es como muy sutil la imagen, pero yo la recupero en el libro porque me pareció súper interesante. Está subiendo una escalera y de repente se para a mirar una pintura. Es como que en la cámara se para también muy evidentemente para que notes esa imagen. Como que ve la pintura y se queda y después sigue subiendo, pero como que nada, se queda con la idea en la cabeza y esa era la pintura de Wellington que había desaparecido. Entonces era un poco el imaginario de la gente en ese momento. A un millonario mandó a algún ladrón a robar y se quedó con esa obra. Bueno, finalmente después apareció. Fue un señor que descubrió que su hijo lo había robado y en un ataque así de desesperación empezó a mandar cartas a los diarios diciendo que tenía la obra para hacer zapar al hijo, que él tenía la obra y que lo que quería a cambio es que donen mucho dinero a caridad. Nadie le dio bola, así que al final termina, llamaba al director un diario y le dice, mira, anda a buscarla en la estación tal, que ahí está la obra, y bueno, finalmente aparece y todos salieron limpios de la historia. Pero bueno, volviendo a los museos, creo que es muy diferente en función del contexto geográfico, los problemas que aparecen. Porque lo que pasa permanentemente en Europa, que es un tema ya de día tras día, son los pedidos de restitución. No son casos tan actuales. Como que en general las colecciones de los grandes museos europeos se armaron en base a conquistas, a saquear las que eran sus colonias, fueron como épocas pasadas y ahora esos países están pidiendo la restitución, que es un problema que tiene el British todos los días. Todos los días aparece alguien nuevo a pedirle algo y British, hay otros países europeos y otros museos que son más flexibles en este asunto. El British no, porque dicen que ellos no restituyen, que no pueden prestar por el periodo de tiempo, pero no devuelven obras. Ese es un conflicto permanente que todos los días aparecen como casos que se van sumando. Lo que el British alega es que es como una especie de biblioteca universal donde reúne toda la historia de la humanidad y que nadie se va a ir a todos esos países de África, Asia, América a ver esas obras, que pueden ir ahí y encontrar todo junto en excelentes condiciones de conservación. Igual es un poco el argumento de hecho, ¿verdad? Si se dan cuenta, es renegando, pero en el fondo institucionalmente. Sí. Bueno, en Estados Unidos es un poco más complejo, porque ahí sí son museos que tienen todo el dinero para hacer las compras que quieran hacer y están como los museos importantes todo el tiempo tratando de cubrir la historia universal y llenar agujeros a toda costa. Y ahí es donde aparecen principalmente en los últimos años el museo como un eslabón más en estas cadenas de tráfico que, bueno, nunca sabemos a ciencia cierta hasta qué punto es intencional o no. Yo acá como recojo el primer caso del Getty Museum con una curadora que fue condenada por primera vez por, se fueron desvelando, se encontraron cartas, todo tipo de mensajes, facturas de cómo ella estaba involucrada con una red de tráfico de saqueadores italianos. Que antes era diferente la legislación, hasta hace unas décadas atrás se hablaba solo en todo lo que tiene que ver con tráfico de bienes culturales, solo hacía mención a los robos. Pero en este caso lo que pasa muy frecuentemente en Italia y en otros lugares es que no se trata de robos, son excavaciones ilícitas. Entonces nadie sabe que esos objetos existían hasta que alguien los desenterró y los llevó a otros lados. Ahora sí se contempla en la legislación ese tipo de casos.
Y hubo un caso muy increíble que no lo incluyo en el libro, pero es el de Kim Kardashian. ¿Se acuerdan? Bueno, esto fue en 2018. Es muy impresionante. La gala de Met, fue una día de la gala de Met donde Kim Kardashian con un vestido dorado extraordinario de Versace. Y bueno, dentro del museo encuentra un sarcófago también todo dorado y bueno, se posa ahí con el sarcófago, con la momia de un sacerdote del año 30 antes de Cristo. La foto, obviamente, no solo por ser una persona súper famosa, sino también que es un evento que cubren todos los medios, saber cómo se fueron vestidos cada uno. Bueno, la foto se expandió rápidamente por todo el mundo y gracias a esa foto que se sacó Kim Kardashian se puede descubrir cómo había sido robado ese sarcófago. Fue durante la época de la primavera árabe, en el 2011. Bueno, también la policía ocupada en reprimir a la gente, unos ladrones aprovechan y desentierran este sarcófago de un sacerdote que estaba lleno de oro, piedras preciosas de todo tipo. Y la tuvieron, claro, son todos procesos muy largos en general. Tardaron 2 años en poder sacarlo del país. Falsificando documentación, lo mandan a Alemania. Cae en las manos de un galerista alemán que a su vez también falsifica todos los papeles que se llaman la proveniencia o la proveniencia, que supuestamente huele el currículum de cada obra de por dónde pasó antes. Este alemán también como que falsifica diciendo que este sarcófago hacía 40 años que estaba en Alemania. Y logra mandarlo a Estados Unidos. En Estados Unidos lo reciben otros comerciantes que son los que se lo venden al mes por $4 millones. Así que una cantidad de personas involucradas tremenda. Bueno, nunca se había sabido qué pasó con ese sarcófago. Tampoco es que el mes lo escondió, está exhibido públicamente. Pero no es lo mismo que yo me saque una selfie y la suba, que fue una foto de Kim Kardashian en la Met Gala, lo vio todo el mundo y ahí los egipcios rápidamente identificaron el sarcófago desaparecido y bueno, finalmente el tuvo que devolverlo. Exacto, y ahí fue como un modo de robo hormiga, como le llamamos acá en Chile, como que hay ciertos agentes que van haciendo pequeños saqueos hasta llegar a este cartón del destino final que era el museo del Peregrino. Oye, Rodrigo, mira, para también abrir el espacio a la consulta, antes de eso me gustaría poner énfasis sobre todo a lo que la quedaste con respecto a un método de internet con también el cambio de forma de estos métodos de robot durante la pandemia del COVID. Cuéntame un poquito de eso. Bueno, sí, eso, el Interpol fue el que se encargó de hacer unos informes consultando todos los países miembros. Interpol divide el mundo en 4 regiones. América es todo una. América del Norte y del Sur cuenta como una. Y sí, lo que pasó ahí es que se estima que el 95% de los museos estuvieron cerrados durante ese periodo. Entonces, si bien ellos hicieron un protocolo de seguridad a cumplir, no había personal disponible para llevarlo a cabo, ¿no? Fue un problema importante. Y el hecho de que los museos estén cerrados, claro, ese es un detalle muy importante para meter acá en el medio de esta conversación, porque la gran mayoría de gente quiere, o quizás yo también la creía antes de meterme en esta investigación, que son como los nocturnos y demás, y la verdad es que no, la verdad es que un porcentaje inmenso, la amplia mayoría de los robos de museos se hacen en horario público, con la gente circulando, con visitas guiadas dando vuelta. Entonces, teniendo los museos cerrados, muchos de estos ladrones no tenían cómo actuar. Entonces, lo que pasó, que fue una tendencia mundial, y acá en nuestra región también fue muy fuerte, fue que aumentaron las excavaciones ilícitas. No se fueron a otro rubro, a la paleontología, a la arqueología y demás. Y sí, acá fue 187% subieron en América las excavaciones ilícitas. Porque también lo que pasaba es que seguramente acá también pasa y en Argentina, que
hay territorios muy extensos sin habitantes. Entonces, para la policía es imposible cubrir esos lugares. En general, lo que se hace en Argentina es atacar después cuando intentan de estas piezas. En la parte de la venta, que ahí es como mucho más fuerte. Acá calculo que pasará lo mismo, como zonas desprotegidas muy amplias, que además en ese caso estaba toda la policía, gendarmería, etcétera, ocupándose de todo lo que tenía que ver con la pandemia, estaban presentes en las ciudades, que la gente no saliera y demás, entonces quedaron ahí a la buena de Dios. Y los espacios más afectados en esa época no fueron tanto el museo, fueron los monumentos, los sitios, las bibliotecas y los edificios religiosos. En Argentina se vio mucho, no sé si acá lo percibieron. El tema de los monumentos empezó un poco en Estados Unidos, con el tema de o grafitear, o tirar abajo, romper monumentos vinculados a personas que en su momento fueron consideradas próceres y ahora ya no. En Argentina yo creo que tomó otro sentido, como que esto sucedió, pero creo que el fin no era tanto político ideológico, sino robarse el bronce para mandar a copista. Entonces fue como, bueno, nos sumamos a la oleada, pero son otras las económico del material, sí. Sí, aquí recuerdo, no sé, cuando ustedes quizás también lo pueden reportar un poquito más, no recuerdo bien la fecha, pero hubo un robo que además fue con violencia, que una cosa bien particular. Hemos hablado de esto como de investigación, sorpresa que esté en horario de funcionamiento, no incluyen violencia, pero el caso del Museo de Artes Decorativas fue bien emblemático de Chile y ahí mañana el personal fue bastante duro para ellos y también su colección era elementos de metales preciosos, joyas, que desde luego entiendo no sabía ya recuperaron más, es posible que no lo recuperamos y lo tenemos previsto, a veces, como dice la indicación, es que fue por netamente el valor económico de la pieza. Así que podemos encontrar también ejemplos similares. ¿Y eso cuándo fue? ¿En 2015? Puede ser aquí, pero fue un carro bien emblemático con lo que te comento, porque de nuevo, haciendo el cruce acá para el lugar que estamos, también sufrió un robo bien como conocido públicamente, que fue la espada de Barragordes, con otros propósitos, desde luego, pero claro, funcionaba o operó la manera del oportunismo, o sea, se vio una vitrina que no tenía las medidas de conservación, o sea, de seguridad adecuada y se sustrajo, pero en el otro caso, insisto, o sea, porque es bien temático, porque yo no recuerdo otro donde se haya ejercido la violencia tanto como en el caso del Museo de Artes Decorativas. Así que vamos a un antecedente para que lo puedas también incorporar en tus investigaciones. Allá un comentario. Sí, que pero en el mismo sentido, hace poco también con eventos similares en el Museo del Primo. Tienes toda la razón. Que robaron las piezas de oro con niños y también a la vista estaba toda la gente ahí. De hecho, llegaron personas armadas, fue el nivel de violencia. Podemos tener que cambiar el modo de la intención del bien patrimonial, sobre todo cuando tenemos materiales valiosos como metales preciosos, ha llegado a ese tipo de violencia menos para obtener la paz en Chile. No sé si en Argentina el caso sería ¿no? No de violencia en general, no. Hubo uno en una galería de arte que entraron armados, saltaron a los empleados, a los espectadores que estaban en ese momento, pero no. Sí hay un caso muy tremendo de una familia que asoló todos los museos de Buenos Aires. Es un caso muy particular. Que yo también recojo en mi libro, que es una familia que se llamaban Baldo. Los Baldo eran 2 hermanos y el hijo de uno de ellos. Toda la familia dedicada y especializada en robos a museos.
Y en muy pocos meses robaron 6. Fue increíble. Y el primero, bueno, para nosotros es uno de los casos más dolorosos también a nivel histórico. El primero fue en el Museo Histórico Nacional. Se ve que ellos habían ido varias veces antes a inspeccionar el lugar y notaron que en las cámaras había un punto ciego en el cual estaba ubicada una vitrina. Entonces fueron justo ahí, abrieron la vitrina, el policía con el museo abierto, fueron circulando y demás, ese lugar siempre está lleno de escuelas, y se llevaron el reloj de Manuel Belgrano. Un reloj espantado en oro, pero más allá de eso, es un objeto insignia para nosotros. Belgrano es como nuestro segundo superhéroe después de San Martín. Son como los dos más famosos y es algo que todos estudiamos en la escuela, que aparecen todas las biografías más o menos formales, que en los últimos años, cuando él estaba enfermo, el Estado argentino le debía muchos meses de sueldo, que le había puesto toda su fortuna personal al servicio de las guerras de independencia y no tenía con qué pagarle al médico. Entonces le obsequia este reloj que se lo había regalado a él el rey de Inglaterra. Y es como todo un símbolo. Todos conocíamos esa historia. Y bueno, es el primer objeto que robaron, que hasta el día de hoy nunca más supimos nada. Después fueron al Museo de la Casa Rosada, al Museo Naval de Tigre, al Museo Sarmiento. Y el último fue el más espectacular que creo que tenemos en la historia argentina, si bien Misión Imposible se miraron, que fue el Museo Numismático del Banco Nación. Es un banco que está en pleno centro, es como la sede principal de todo el país, es una manzana entera, frente a Plaza de Mayo, y en el primer piso está el Museo Numismático. Lo que hizo uno de estos, del más joven de la familia, es entrar al banco en horario de atención al público, se metió en el baño y se quedó ahí esperando que se vayan todos. Salió recién pasada la medianoche, se mete por un conducto de aire acondicionado, así bien de película, y sale por arriba del techo de la sala donde está el museo, hace un agujero, se tira y empieza a romper las vitrinas y se lleva todas las monedas de medallas que lo traen en su bolso. Fueron más de 500. Y después, por una ventana, tiene una soga y se va. Baja esto. Bueno, finalmente el juez que estuvo a cargo. Yo tengo un podcast, con un paréntesis, tengo un podcast de arte contemporáneo donde todo se llama Temporada de Relámpagos y generan todas las entrevistas que yo hago para mis libros o para mis investigaciones están ahí, así que pueden escuchar a los protagonistas ahí con su propia voz. Bueno, el juez federal lo que decide es que esta es una zona muy turística, muy oficinesca. Entonces un viernes de madrugada, no debía haber muy poca gente y manda a revisar todas, con las compañías telefónicas, todas las llamadas que se hicieron. Así después de 2 meses, revisando llamada por llamado, llega a esta familia y cuando van a llegar a la casa, encuentran algunas monedas que eran de menor valor porque se habían liquidado todas, las habían ubicado y claramente sabían a quién metérselas. Y en el video se nota que cuando el tipo cae al piso, se golpea fuerte, se va medio reñando. Y uno de esta familia estaba enyesado, entonces bueno, todo cerrado. Fueron presos finalmente y bueno, esa cosa tuvo un final inesperado porque le pidieron a la única que quedó fuera de la cárcel, que era la hija mujer, que le lleve ropa, que le lleve un bolso con ropa a todos los parientes. La chica fue a la casa, agarró ropa, zapatillas, y cuando pasa por la revisación del servicio penitenciario para el que no meta drogas ni ningún elemento punzante, encuentran que en una zapatilla estaba escondido un medallón de rosas que es, no sé, son $100,000, además era un objeto absolutamente invaluable. Y ella sin querer había agarrado justo la zapatilla de los parientes, la habían escondido. Así que una se recuperó de esas 500 y pico piezas. Bueno, algo es algo, dice. Hoy muchas gracias, Evelyn, y quiero abrir la palabra también para consultas, comentarios de quien guste
hacerlo ahora. Bueno, pero de allá, donde tenemos diploma, como ustedes usan. Sí, bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Existe ignorancia, pero existe alguna estimación de cuánto es lo que se transa por tráfico ilícito de objetos patrimoniales, sean artísticos o no? No existe esa estimación, así como existe con el tráfico de drogas, que uno sabe que es una estimación, digamos, independiente de eso. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuál es la envergadura de, de este tráfico que, claro, tenemos los casos emblemáticos, quizás de los destinatarios, el caso Schuller, el caso, pero también hay una serie de intermediarios que están en una zona mucho más difusa entre lo ilegal y lo legal. Entonces yo no sé si a nivel como de Interpol, de la investigación que tú hiciste y de la gente que entrevistaste, esas estimaciones existen, porque como tú mismo lo decías, te encontraste con un montón de artículos no firmados, te encontraste con estas incomodidades, esta relación entre el poder y el tráfico, ¿ah? Casi como que en realidad la gente involucrada no es cualquier persona, quizás puede ser gente muy pública tal vez, o gente bastante renombrada, o gente que pasa por muy decente también. Esa es mi pregunta. Bueno, en relación a la primera, sí, Interpol hace estadísticas numéricas de cantidad de objetos. Eso sí existe. Me pasa, o sea, bueno, yo en mi vida laboral me dedico al arte contemporáneo, no tanto con este tipo de obras antiguas que en general son las que aparecieron como más frecuentemente en el robo. Y conocí mucha gente, muchos artistas, como bueno, el artista de Comil, que es el que hizo la obra, me parece en la tapa de ese libro, que en general los artistas jóvenes de solo arte contemporáneo no las denuncian cuando desaparecen. Así que estas estadísticas yo creo que se refieren más al arte antiguo, porque no sé, como que me inquietó bastante que algo muy frecuente que pasa de que por ejemplo que todo el mundo viene a contarme que le robaron algo, pero nadie lo denuncia. Y no sé, y siempre son obras de arte contemporáneo, ¿no? Como no sé si no tienen esperanza en la recuperación o que no valoran lo suficientemente sus obras como para ir a enfrentarse a estas situaciones. Pero sí hay estadísticas en relación a los objetos recuperados, en relación a los objetos desaparecidos, son denunciados. Y algo muy inquietante en esas estadísticas es que de todas las regiones del mundo todo desemboca en Europa. Como que son los principales compradores, los principales actores de estos tráficos ilícitos. Como son los que tienen dinero para adquirirlo, entonces ya sea de África, Asia, América, todo termina ahí. Eso fue bastante inquietante. Y después lo que me decías de los actores de poder, bueno, supongo que acá también, siendo mercados chicos, cuando conoces a las personas involucradas, hay muchas cosas que se saben y todas las callan como para no generar rispideces en el mercado, ¿no? Todo el mundo sabe que en tal galería se falsifican obras de tal artista, que tal restaurador falsifica obras, que este vende obras. Esa información circula, pero nadie la saca a la luz. Porque esto, justamente, eso, están involucrados con políticos o sectores de poder o porque están ahí anquilosados en el mercado del arte hace mucho tiempo y nadie se anima a mencionar públicamente. Son como secretos ahí que circulan a voces, pero se siguen saliendo con la suya, porque si no hay ninguna denuncia pública, hay gente que sigue cayendo permanentemente en esas supuestas galerías renombradas. Hola, muchas gracias por la presentación.
Tengo dos preguntas. Una, si es que en tu investigación encontraste algún caso en donde el robo esté vinculado, sea legítimo o no, pero por lo menos por el autor sea reivindicado como una acción de arte. Nosotros acá tenemos un caso de las esculturas de Rodin, un estudiante de arte, ¿no es cierto? Que, bueno, yo pienso que fue un acto muy impulsivo de su parte y que luego lo justificó como una acción de arte. Yo pienso lo mismo que vos. Eh, bueno, quería saber si es que tienes ahí como algunos otros casos en esa línea. Y la otra pregunta que tengo es quizá más de fondo, si es que producto de tu investigación tú tienes una reflexión o una postura en relación con aquello que esto muestra. O sea, esto es un síntoma de qué. Porque uno podría decir, claro, que uno podría pensar esto es un problema externo al circuito del arte, ¿no? El arte circula, se vende, se tranza, y luego está este mercado negro, ¿no? O estos malandrines. Pero uno también podría pensarlo más bien como parte de un mismo circuito de especulación, finalmente. Sí, totalmente. Especulación, eso que contaba antes, como un objeto de intercambio, tener la obra ahí como una garantía que te puede salvar en caso de que algo suceda. Sí, sí, no es 100% centrado en el mundo del arte, tal cual. Siempre fue además como un símbolo de prestigio tener obras de arte. Más allá de que no sepas absolutamente nada sobre arte, tener tu casa decorada con obras de arte de muchos siglos atrás es algo que te posiciona en la sociedad. Entonces, sí, no necesariamente involucra a actores locales. Ese caso de Rodin lo conozco y bueno, yo lo escuché en Buenos Aires, presenté ese libro con una periodista que tiene un podcast especializado, se llama Traidores del Arte, y está especializado en ese tipo de cuestiones, falsificaciones, engaños y demás. Y bueno, la primera fue con este artista. Y bueno, yo conozco a compañeros suyos de la carrera de Bellas Artes y lo que todos me dijeron es que, bueno, fue como una travesura de adolescente borracho que dijo, bueno, mira lo que puedo hacer y al día siguiente se quería morir porque no sabía qué hacer pensado en su casa. Ahora, él armó un statement extraordinario en relación a eso, la verdad que para aplaudirlo porque, nada, toda su carrera artística la justificó en base a eso, la verdad que fue muy hábil para capitalizar esta situación delictiva, la verdad que sí. Y el tema, una cosa que me hacía acordar ahora cuando te escuchaba hablar, algo como que a mí me impresiona muchísimo. O sea, una de mis intenciones originales era como centrarme en Argentina, pero como a mí lo que más me interesa es el arte contemporáneo, y en Argentina no hay robos de arte contemporáneo, a menos así como decías vos antes, por la oportunidad, ¿no? La oportunidad es el ladrón, alguien va a un centro cultural, ve que no hay nadie cuidando, agarra la brisa y se la lleva, pero no son como casos premeditados. Entonces empecé a buscarla afuera. En otros, que en general lo que sucede es que son mercados mucho más fuertes donde los artistas contemporáneos vivos venden sus obras a valores millonarios, entonces ahí sí tiene sentido. De hecho, disculpa, me acordé de otro robo respecto al arte contemporáneo, artista famoso, el de Ben Hirst en el arte contemporáneo. Y en el arte cuadrito también. Exacto. Eso es tremendo, es medio recital de los Jaivas. Bueno, y algo que encontré como saliendo a buscar casos afuera es algo que yo en Argentina no lo vi, no sé si ustedes me dirán acá, pero es que algo que a mí me llamó muchísimo la atención, que es que hay una serie de ladrones que, ya sea durante el juicio o después cuando salen y demás, empiezan a hablar del caso y dan entrevistas y publican libros sobre su vida y tienen su serie de Netflix. Ahora hay yo hablo de un francés que se llama Blake Weiser y un holandés que se llama Oki Durham, que también con toda la cardurez del mundo suele decir como
Me llevé los Van Gogh porque podía, y no me llevé los girasoles porque no me entraban en la bolsa. Y salen estas declaraciones, salen en Netflix, hay un documental buenísimo que se llama El hombre araña del París, que está centrado en un hombre que roba la ciudad antimoderna de París hace pocos años atrás, hace 10 años atrás, y bueno, él cuenta todos los pormenores, cómo lo pensó, cómo lo llevó a cabo, y en el fondo es como todo una búsqueda de reconocimiento, de validación por lo que hicieron, es impresionante, es como que ya sea como, aunque sea de la postura del villano, pero es como, miren lo que soy capaz de hacer, y lo que hice. Y en general hay gente con muchas habilidades físicas para llevar a cabo, pero yo, no, realmente no me puedo creer, en Argentina nunca pasó de que alguien haya robado y que después salga todo orgulloso a contar los pormenores de su robo. No sé si acá sucedió, pero eso fue como un perfil psicológico muy curioso que encontré en unos cuantos ladrones, porque necesitan después compartir sus hazañas con todo el mundo. Y hasta tiene su programa de Netflix. Una última, cortita. Oye, durante tu investigación en algún momento que empezaste a indagar en este lado oscuro del arte, ¿te sentiste amenazada? No, pero nada. No. Nada más que tampoco lo hice muy público hasta que salió. Más o menos, porque cuando empecé a contar que estaba por salir el libro, fue como, estaba trabajando en eso, pero la verdad es que yo dejo muchas pistas también, porque ya había sacado muchos episodios en mi podcast vinculado con este tema, entrevistando gente, entrevistando artistas que habían sido robados o que trabajaban con la temática de los robos de arte en sus obras, así que había muchas pistas ahí dando vueltas de que estaban trabajando en eso, pero no. Por suerte no. Muchas gracias. Agradecerte, que de verdad encuentro muy valiente la investigación, entretenida. Me pasa eso, es un comentario lo que quiero hacer, que escucho y me parece como algo que es como le da vida, digamos, a los objetos, que estos objetos, cuadros, me parece como entretenido. Yo vengo del mundo de la salud, entonces es como de la salud, claro, dice, es como muy distinto pensar en situaciones, no sé, donde hay personas que son secuestradas, torturadas, versus que se roba un objeto que además se cuida, que permanece después apariencia diana y está bien cuidado. Entonces, hay algo de eso que me parece menos terrorífico y que siento que le da como una vida a todo esto que puede ser muy políticamente incorrecto para las personas que cuidan estos objetos, pero yo como desde afuera me parece que es como algo como entre telones. O sea, de hecho por eso estoy acá, porque me parece muy entretenido, pensando en las historias que también han ocurrido en Chile. Las que me han parecido más complejas en Chile, que tampoco tengo mucho conocimiento, pero sé que cuando se roban cosas por asuntos políticos, por ejemplo, y que no sé, esta cosa de que gente de derecha, del ejército, tiene obras de personas de izquierda. Eso como que es algo que yo, ¿sabes? Que eso me ha parecido como turbio, no sé si alguien sabe de esos asuntos, pero lo he escuchado. Sí, de hecho, que buen comentario y recordando también un robo que hubo al Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Entiendo que también una de las hipótesis era un motivo político. Se robaron el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, es un museo de arte contemporáneo, pero que a su vez también resguardaba ciertos objetos del presidente Allende, y fueron esos los sustraídos específicamente. Entiendo que después los pudieron recuperar, pero claro, aquí tenemos un ejemplo de lo que tú mencionas. Así que por ahí un comentario. A propósito, un par de cosas. En el caso del Museo de la Solidaridad, por lo menos el único que yo recuerdo, una obra del pintor mexicano, del pintor, del muralista de Siqueiros, que fue recuperada porque la persona la entregó, la dejó abandonada en una iglesia. A mí me tocó participar en la recuperación de esa pieza, conozco bastante bien el caso. Ahora no tenía ninguna consideración política. Sí hemos tenido casos de robos
con consideraciones políticas aquí en Chile, por lo menos recuerdo dos. El robo de la bandera en el... O sea, No. pero era ese museo. Sí, en su sede en el Archivo Nacional en Miraflores 50. Sí, ese fue un robo del MIR, que después la bandera se devolvió con el compromiso, la devolvieron familiares de detenidos desaparecidos, tratando de obtener información sobre sus familiares, lo que no se logró. También hubo un robo en el museo en Talca, en donde, si mal no recuerdo, se intentó robar el acta de la independencia, o se robó, y hubo muerto un guardia. El robo de la bandera aquí del MIR estuvo inspirado en el robo que habían hecho en Uruguay de la bandera de los 33 orientales y particularmente de la espada de Bolívar en Colombia, si mal no recuerdo. Y atentado de carácter político, ya no robo, sí hemos tenido bastantes, porque ha habido bombazos, por ejemplo, a una escultura de Gabriel González Videla en La Serena, etc. Exacto, sí, ese tipo de atentado, vandalismo a la mierda, hoy en día es bastante y lamentablemente común, sobre todo en los sitios de memoria. De hecho, hace poquito también el Memorial de Paine fue vandalizado, entre otros. En general, claro, los memoriales son bastante recurrentes los daños por esa motivación. Además que muchos no están resguardados, tampoco no tienen seguridad. Son lugares urbanos. Exacto. Ni recursos. Ni recursos. De hecho, hay otro tema importante que hablar con respecto a esa protección del patrimonio, de la memoria. Sí. Me acordé al tiro del caso, yo creo que más emblemático, la flecha de O'Higgins, que está en el video como Pinochet se la roba y desapareció la flecha, la original, digamos. O la que se dice la original. Exacto, sí. Ese truco de mano. Claro, puede ir de la mano, matamos de la mano, se la roba. Aquí se llama Pepito Pagador, algo así. Una cosa por el estilo. Así que igual que interesante como la conversación que se está dando ahora, porque estamos haciendo una recopilación también de distintos incidentes y que son más, o sea, uno como que los ve aisladamente. Por eso es interesante también tu investigación, en este caso la conversación, que lo sitúa también en el contexto chileno y que puede llegar igual a esta información para ir potenciando esa... También una reflexión que surge acá en cuanto a que las artes visuales, digamos, el robo de artes visuales tiene más esa tendencia como a la posibilidad de la espectacularización en cuanto a, por ejemplo, en Netflix está lleno de estas microseries, no sé qué, que siempre tienen que ver con, claro, el mundo de las artes visuales, de lo pictórico y tal, pero cuando se trata de objetos históricos que tienen como otro estatuto, siento yo, la bandera, la piocha, no sé, elementos que tuvieron esta existencia pasada y que son relevantes en cuanto a lo identitario de las comunidades, de las sociedades y tal. Y ahí tiene otro peso que lleva como a lo tabú. Como que siento que el arte, el robo de arte puede ser como otra acción de arte en sí, como o es una sensación, digamos, porque se toma mucho, claro, en cuanto a hacerlo como un hit de espectáculo y las personas como que lo encuentran curioso, porque obviamente no es algo que genera daño, como por ejemplo cuando hay, claro, el tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de drogas, que genera muchas caídas y mucho daño también, pero esto es como otro fetichismo y que es como que se ve más suave, ¿cierto? Sí, puede ser como más light. Más rosa y como Y de hecho, yo creo que también eso mismo hace que, entre comillas, y en ciertos países, sobre todo Latinoamérica, sea la legislación mucho más laxa con respecto a esos casos, y por eso nos encontramos con un Raúl Schuller que pagó su condena de esa manera, o en su casa, de hacer un arresto domiciliario, entre otras cosas, pero en el fondo se nota también esa diferencia en que sea un objeto y no una persona, como una vida. Claro.
interesante la conversación, pero bueno, como toda buena conversación tiene que llegar a su término. Reiterar el agradecimiento, bueno, a ustedes por participar activamente, eso ha estado súper entretenido, se hizo muy buena esta última parte. También agradecer a Evelyn por presentarnos su libro, por traerlo acá. De hecho, Evelyn llegó esta tarde y se quedó corriendo del avión, nos dejó sus cosas y se vino directamente. Y comentar algunas cositas y bueno, pedirle disculpas también por la misma situación argentina. Se hizo muy difícil para ella traer más ejemplares físicos y ella, bueno, puede compartir con ustedes cerrando para que se contacten y ver de qué manera también podemos conseguir más ejemplares o bien disponer de su versión. Exacto, la versión digital para que igual al menos tener el contenido. Siempre es bueno también tener el objeto, ya que no nos gusta el objeto privado, no sé, pero en el fondo para que también tengan acceso a ese material. Y pasar algunos pequeños datos también con respecto a más publicaciones. De hecho, nosotros, y agradecer nuevamente a Evelyn por ese esfuerzo, el Museo de la Museum va a empezar a distribuir también publicaciones de museología de la editorial Una Tinta. De hecho, los tenemos a disposición ahí en el mesón también. Eso es un súper esfuerzo porque intentamos hacerlo, pero para la misma editorial, que es una editorial independiente, autogestionada, se hacía muy complejo mandarlo a Chile, se encarecía muchísimo el costo, tanto de ustedes, obviamente, para la misma editorial. Así que, por lo mismo, agradecemos a Evelyn que pudo traerlo y hoy los tenemos a disposición. Si pueden verlo, ya vamos a subir información también en la página del Museo de los Museos para que conozcan cada una de las publicaciones, los pueden ver ahí también. Y acá vamos a poder hacer como la venta digital, sobre todo para quienes estén interesados y que no lo van a comprar. Así que nuevamente agradecido. Y bueno, nuevamente agradecerle a ustedes por su participación. Y eso, nos vemos en una próxima